Hey, ¿qué onda? Soy Dano Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. 342, Kingpin. Capítulo 2, Kingpin. La luz de la mañana bañaba lentamente las calles de la ciudad, que aún permanecían tranquilas y prácticamente vacías. A lo lejos, aparecieron tres jóvenes negros, vestidos con llamativas prendas de estilo urbano. Sus pantalones les colgaban de los pantalones, dejando al descubierto parte de sus nalgas sin ningún pudor. Los tres miraban fijamente a alguien que estaba solo al borde de la carretera, un joven asiático llamado Blackthorn, con una expresión de picardía claramente reflejada en sus rostros. Oye, mira eso, un pobre niño asiático. Apuesto a que se separó de su mamá. Vamos, ayudémosle. Valker, Lucas, esto es genial, somos unos ángeles de buen corazón, ¿verdad? Con un entusiasmo desmesurado, los tres se acercaron a Blake y lo rodearon. Hola, chico, ¿buscas a tu mamá? Blake los miró a los tres con calma, sin rastro de miedo. Quería ver qué pretendían realmente esos desconocidos. Con expresión serena, asintió levemente y respondió. Sí, ¿me vas a llevar a casa? Su actitud tranquila hizo que los tres hombres se detuvieran un instante. Aún así, rápidamente lo descartaron, suponiendo que se trataba solo de un niño ingenuo al que sería fácil engañar. Uno de ellos respondió con una voz exageradamente dulce y fingida. Claro que sí, niño, ven con nosotros, te llevaremos a casa y verás a tu mamá. Pobrecito, perdido así. Blake no mostró emoción alguna mientras asentía de nuevo y caminaba tranquilamente entre ellos. Condujeron a Blake por los callejones de la ciudad durante más de una hora, hasta que finalmente se detuvieron frente a un edificio viejo y en ruinas. El lugar era un orfanato llamado Hilliard. Al ver el cartel, Blake solo pudo dejar escapar un suspiro silencioso. ¿Y ahora qué? Apenas había escapado de un orfanato, y ahora lo llevaban a otro. El destino parecía estar jugando con él. Los tres jóvenes ahora miraban fijamente a Blake con ojos fríos y penetrantes. La farsa había desaparecido. Entra, tu madre está dentro. Sin decir palabra, Blake activó en silencio el sistema de percepción infinita. Su visión atravesó las paredes, revelando cada rincón del interior del edificio. En un instante, lo supo con certeza, aquello no era un orfanato de verdad. Este lugar era una guarida de delincuencia, nada más que una tapadera para operaciones ilegales, tráfico de órganos humanos y narcotráfico a gran escala, crímenes lo suficientemente graves como para merecer la pena de muerte. Blake negó lentamente con la cabeza. Si ya ni siquiera iban a fingir, entonces no tenía sentido que él siguiera el juego. Sin perder un segundo, Blake saltó hacia arriba, su cuerpo se elevó en el aire mientras desataba una ráfaga letal, la patada sin sombra. En menos de un segundo, decenas de patadas cayeron sin piedad. Los tres hombres se desplomaron, sus cuerpos destrozados mientras sus entrañas se derramaban por el suelo. Ignorando sus gemidos agonizantes, Blake se dio la vuelta y lanzó una potente patada contra la entrada principal del edificio. Las puertas de hierro y varios metros de muro de hormigón armado se hicieron añicos violentamente, derrumbándose todo a la vez. Dos guardias armados apostados detrás de la puerta quedaron aplastados bajo los escombros que caían, gimiendo de dolor al quedar atrapados bajo el muro derrumbado. El repentino caos atrajo de inmediato la atención desde el interior del edificio. Decenas de matones armados salieron en tropel, cada uno empuñando una Desert Eagle, y se precipitaron hacia el origen de la destrucción. Y ante ellos no había más que un niño asiático, de unos 10 años, que parecía completamente imperturbable. Su líder se quedó paralizado por un instante, desconcertado por la absurda situación. Aún así, sin querer correr ningún riesgo, levantó su arma y apretó el gatillo, apuntando directamente a Blake. El seco estruendo de los disparos rompió el silencio. Pero en ese preciso instante, todos los presentes presenciaron una escena que les heló la sangre. Blake levantó dos dedos y los presionó suavemente contra el centro de su frente. Una bala, que aún dejaba un leve rastro de humo, quedó atrapada entre sus dedos. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Blake extendió la mano hacia adelante, devolviendo la bala con una fuerza abrumadora. El disparo atravesó a tres hombres en línea recta, destrozándolos de cintura para arriba y partiendo sus cuerpos en dos. La inercia no se detuvo ahí, la bala continuó su trayectoria, atravesando la pared del edificio y dejando un agujero del tamaño de una pelota de baloncesto que atravesó toda la estructura.
Al ver al chico asiático frente a ellos, el miedo finalmente se apoderó de los matones restantes. Algunos se dieron la vuelta y huyeron para salvar sus vidas. Algunos vaciaron sus armas presas del pánico. Otros cayeron de rodillas, implorando clemencia. Pero, sin importar lo que hicieran, para Blake, todos eran monstruos que merecían ser eliminados. En apenas unos segundos, decenas de cuerpos yacían sin vida en el patio. Tras sortear charcos de sangre, Blake entró en el edificio plagado de pecados sin la menor vacilación. Tras asegurarse de que no quedaba ni un solo delincuente en el interior, Blake finalmente abrió la puerta de la oficina del gerente principal del edificio. En el interior se encontraba un hombre blanco de mediana edad, temblando de inquietud. Su nombre era Joyce. A pesar de haber presenciado el aterrador poder de Blake a través de la ventana, Joyce intentó mantener una expresión serena mientras hablaba. Tú, eres un mutante, ¿verdad? No importa quién seas en realidad, si te vas ahora mismo, te daré mucho dinero. Podemos fingir que nada de esto ha sucedido. Pero si me haces daño, te ganarás la enemistad del señor Kingpin, y él no te dejará vivir. Como si le preocupara que el niño que tenía delante no hubiera oído ese nombre antes, Joyce añadió rápidamente, con voz cada vez más urgente. El señor Kingpin es el amo de Nueva York, el verdadero rey de Lampa. Desafiarlo es un desastre que no podrás soportar. ¿Capo? Repitió Blake en voz baja, y luego miró con calma al hombre que tenía delante. Detrás de la estantería que tienes detrás, hay una caja fuerte oculta. Dentro hay unos 2 millones de dólares en efectivo y lingotes de oro por valor de 10 millones. Vivas o mueras, ese dinero me pertenece. Y en cuanto a ese señor Kingpin del que tanto hablas, ponte en contacto con él ahora mismo. Dile que iré a visitarlo esta noche. Joyce guardó silencio. Solo pudo mirar fijamente a Blake con la mirada perdida, con el cuerpo rígido e inmóvil. Lo cierto es que Joyce no tenía ningún acceso directo a Kingpin. Su relación con él se limitaba a la de un socio comercial menor. Jamás había tenido acceso a la información de contacto privada del rey de Lampa. 343, el nuevo vecino de la familia Parker. Capítulo 3, el nuevo vecino de la familia Parker. En el instante en que Blackthorne vio al hombre blanco de pie frente a él, congelado en el sitio durante demasiado tiempo sin mover un músculo, comprendió inmediatamente la verdad. Este hombre estaba tratando de engañarlo. Blake no perdió ni un solo segundo. Su puño se lanzó hacia adelante, limpio y decisivo, acabando con la vida del hombre de un solo golpe. Después, Blake apartó la estantería que tenía delante. Detrás de la pared se escondía una enorme caja fuerte, profundamente integrada en la estructura. Con un ligero esfuerzo, Blake la arrancó de la pared y la levantó con facilidad. Acto seguido, utilizó el teléfono de la oficina para marcar el número de emergencias de Estados Unidos, el 911. Con calma y concisión, Blake le explicó a la operadora la horrible situación que se vivía dentro del edificio. Al terminar, colgó el teléfono, cargó la caja fuerte, que era incluso más grande que él, sobre su hombro y saltó directamente por la ventana. Fuera del edificio, Blake divisó un camión grande con un contenedor de carga cerrado, subió a bordo con la caja fuerte y se marchó, dejando atrás la guarida del pecado que se había disfrazado de orfanato. Aproximadamente 20 minutos después de la partida de Blake, el jefe de policía de la ciudad de Nueva York, George Stanky, llegó al lugar con un gran contingente policial. Inmediatamente entraron en la zona conocida como Orfanato Gillard, ubicada en Queens. En el instante en que George vio la espantosa escena en el interior, víctimas desdichadas cuyos órganos ya habían sido extraídos o estaban a la espera de serlo, encadenadas como animales a camas de hierro, su expresión se ensombreció por completo. Pero antes de que pudiera desahogar por completo su ira, la policía descubrió algo aún más impactante debajo del edificio. Una instalación de fabricación de narcóticos a gran escala. Lo que en apariencia era un orfanato, en realidad era un verdadero infierno. En ese momento, George Stanky tomó una firme decisión en su corazón. El jefe de policía de Queens, Paul, tuvo que marcharse. Aunque Paul contaba con el apoyo de varios congresistas, George ya no podía tolerarlo. Era de dominio público que en cualquier país con un sistema legal que funcionara, las materias primas para la fabricación de narcóticos estaban estrictamente controladas. En la mayoría de los casos, las drogas que circulaban en Estados Unidos provenían del vecino México. Pero que un orfanato llamado Gillard produjera narcóticos a tan gran escala en pleno corazón de Estados Unidos, hacía evidente que innumerables personas estaban implicadas en la facilitación de este delito. Y Paul, el jefe de policía de Queens,
Si no se beneficiaba directamente de este negocio ilegal, entonces no era más que un funcionario completamente inútil. En cualquier caso, para George Stanky, la existencia continuada de Paul ya no era aceptable. Una semana después, la pequeña casa de 3 pisos ubicada en el número 21 de la calle Ingram, en Queens, finalmente tuvo un nuevo dueño. Así es. Tras sortear innumerables complicaciones y seguir un camino que no era del todo legal, Blackthorne logró obtener la ciudadanía estadounidense legítima. Poco después, gastó $130,000 en la compra de la casa. Al segundo día de mudarse, un hombre blanco de mediana edad llamó a la puerta de Blake. Llegó acompañado de su esposa y un niño pequeño de aproximadamente la misma edad que Blake. Hola, apuesto joven. Somos tus nuevos vecinos. Esta es mi esposa. Te trajimos un pastel de manzana casero. Esperamos que te guste. Con una sonrisa amable, Ben Parker le entregó la bandeja para hornear a Blake, que estaba de pie en la puerta. Blake lo aceptó con una cálida sonrisa y se hizo a un lado para dejarlos entrar. Oh, qué tío tan amable. Y qué tía tan guapa. La verdad es que aún no he desayunado, así que esta tarta de manzana me ha venido de perlas. Si no le importa, pase. Me gustaría ofrecerle un poco de té verde puro que traje del este de Asia. Ben soltó una risita y asintió. ¿Comillas de verdad? Pues entonces, hoy tenemos mucha suerte. Los tres entraron juntos en la casa. Después de que Blake sirviera una taza de té verde a cada invitado, se sentaron a disfrutar del pastel de manzana caliente mientras charlaban informalmente. Pero poco a poco, algo en la conversación empezó a resultar extraño. ¿Por qué no había ningún adulto presente en una casa tan grande? Aunque Blake fue extremadamente educado y elocuente, Ben Parker y su esposa no pudieron ignorar el hecho de que ninguno de los padres se había presentado. Finalmente, Ben preguntó directamente. Blake, ¿dónde están tus padres? ¿No están en casa hoy? Al oír la pregunta, Blake asintió con calma y comenzó a construir su mentira. Explicó que, según la tradición familiar, todos los niños varones debían recibir formación independiente a partir de los 10 años. Los padres solo proporcionaban apoyo económico, todo lo demás corría por cuenta propia. La explicación dejó a Ben y a su esposa atónitos. No sabían cómo reaccionar. El único que parecía emocionado era el chico callado que habían traído consigo. Peter Parker, que había permanecido en silencio todo el tiempo, ahora mostraba una expresión de envidia abrumadora. ¡Guau! Vivir solo en una casa tan grande, sin adultos que te vigilen. Puedes ver la tele cuando quieras, jugar a videojuegos cuando te plazca y, además, recibir paga regularmente. Esto es literalmente una vida de ensueño. ¡Qué celosa estoy! No, tengo que convertirme en la mejor amiga de Blake. Pedro hizo una promesa silenciosa en su corazón. Mientras tanto, Ben y su esposa, tras una larga pausa, finalmente suspiraron y hablaron. Solo unos padres irresponsables tendrían una tradición así. Lo siento, Blake, pero en Estados Unidos, este tipo de cosas son ilegales. Tus padres no cumplieron con sus responsabilidades. Si alguien denunciara esto a la policía, podría ser condenado a varios meses de prisión. Blake interrumpió rápidamente. Ah, por favor, no hagan eso, tío Ben, tía Mayo. De verdad que puedo cuidarme sola. Y si se interrumpiera este entrenamiento independiente, perdería mis derechos de herencia sobre toda la fortuna familiar. En el momento en que oyeron las palabras herencia y una inmensa fortuna, Ben y su esposa guardaron silencio. Como ciudadanos comunes, consideraron que no era apropiado interferir más, especialmente si Blake realmente provenía de una familia poderosa y adinerada. Al notar que el ambiente se volvía incómodo, Blake cambió de tema de inmediato. Tío Ben, en realidad hay algo en lo que me gustaría pedirte ayuda. Espero que estés dispuesto a ayudarme. Ben, con su buen corazón, naturalmente no tuvo inconveniente en ayudar a un chico como Blake. Entonces Blake expuso su petición. Quería trasladarse a la misma escuela que Peter Parker. Aunque Ben se quedó momentáneamente perplejo al ver que Blake no elegía una escuela privada mejor, accedió a la sencilla petición sin hacer demasiadas preguntas. 344, Escuela Secundaria Técnica de Midtown. Capítulo 4, Escuela Secundaria Técnica de Midtown. 4 años después, en una mañana tranquila. Como de costumbre, Blackthorne terminó de desayunar en casa de la familia Parker. Después, salió con Peter Parker hacia su nueva escuela, la preparatoria Midtown Tech. Los dos patinaron uno al lado del otro, deslizándose por las calles de la ciudad, aún envueltas en el fresco aire de la madrugada. A medida que Blake crecía,
Poco a poco llegó a una conclusión. Peter se estaba volviendo cada vez más parlanchín. Y ahora, con una energía aparentemente inagotable, Peter no paraba de hablar a su lado. Oye, Blake, ¿viste las noticias de Nueva York ayer? Osborne Industries acaba de publicar un artículo sobre genética molecular. Te digo que probablemente sea el mayor avance en genética de este año. Blake negó suavemente con la cabeza, visiblemente abrumado por el entusiasmo de su amigo, y respondió. Peter, acabamos de empezar el primer año de bachillerato. No creo que necesitemos adentrarnos en temas tan complicados todavía. Peter puso los ojos en blanco e inmediatamente respondió. Vamos, entonces, ¿qué crees que es un tema normal en la escuela secundaria? Como tú, hablar de acciones, mercados financieros, Wall Street y contratos de armas militares de Stark Industries? Por cierto, Blake, ¿cuándo te va a dejar tu familia heredar esa legendaria fortuna? Si no recuerdo mal, la semana pasada, cuando vi por casualidad los datos de tu ordenador, las acciones de Industrias Stark te pertenecen solo a ti. Ya valen cientos de millones de dólares. ¿En serio conseguiste todo eso solo con invertir en bolsa? ¿O es solo una pequeña parte del patrimonio de tu familia? Si los comparamos, ¿quién es más rico, tu familia o la familia Stark? Ah, sí, Blake, nunca has comprado acciones de Osborne Industries, ¿verdad? ¿Por qué no? Es la empresa del padre de Harry. Sinceramente creo que Osborne Industries superará a Stark Industries algún día. Están desarrollando investigación genética, salvando vidas, mucho más útiles que una empresa que solo vende misiles, ¿no crees? Ante el incesante aluvión de preguntas del siempre parlanchín Peter Parker, Blake optó por no responder a ninguna. Simplemente bajó la cabeza y continuó patinando hacia adelante en dirección a la escuela secundaria Midtown Tech. En su interior, Blake sintió una leve sensación de arrepentimiento. ¿En qué estaba pensando cuando decidí vivir al lado de Spider-Man? Aunque solo quisiera tener una vida normal, no tenía por qué llegar a este extremo. 20 minutos después, llegaron a la puerta de la escuela. Ambos se bajaron de sus patinetas y entraron al campus. Ese día, el patio de la escuela estaba notablemente más animado de lo habitual. Decenas de clubes de actividades extracurriculares habían instalado puestos de reclutamiento, todos intentando atraer a nuevos estudiantes de primer año. Mientras Blake y Peter caminaban entre la multitud, una chica alta y hermosa, rubia y de ojos azules brillantes, los detuvo de repente. Llevaba en brazos una pila de folletos promocionales. Ustedes dos son estudiantes de primer año, ¿verdad? Preguntó con una sonrisa amable. Me llamo Mary Jane. Yo también estoy en primer año. Ya me uní al club de fotografía. Si les interesa, pueden venir conmigo a echar un vistazo. Mientras hablaba, Mary Jane les entregó folletos a Blake y a Peter. En el instante en que Blake vio a la hermosa chica frente a él, y escuchó ese nombre tan familiar, se dio cuenta al instante de quién era. La chica que un día se convertiría en el primer amor de Spider-Man. Blake miró de reojo. Efectivamente, Peter Parker se quedó paralizado, mirando a Mary Jane sin pestañear, como si hubiera perdido por completo la capacidad de hablar. Blake solo pudo suspirar y llevarse los dedos a la frente. Ya te estás enamorando, Peter, si sigues así, nunca te acercarás a ella. Al ver a Peter allí de pie, incómodo y sin decir una palabra, Blake no tuvo más remedio que intervenir. Gracias, Mary, pero, por desgracia, no me interesa mucho la fotografía. Sin embargo, se giró ligeramente y señaló a Peter. A mi amigo Peter Parker le apasiona ese tema, seguro que tendrían mucho de qué hablar. Tras decir eso, Blake dejó atrás a Peter y se dirigió hacia el edificio principal de la escuela. Mary Jane observó la espalda de Blake mientras se alejaba. Su expresión cambió ligeramente, había un rastro de decepción, pero también una curiosidad inconfundible. Ella sentía que Blake era muy diferente de los demás chicos de su edad. Su mirada era penetrante y clara, con la serenidad de alguien mucho más maduro, y, sin embargo, al mismo tiempo, su cuerpo irradiaba calidez y vitalidad, como una llama suave, no deslumbrante, pero siempre viva. Su físico era robusto, claramente el resultado de un entrenamiento físico prolongado, nada que ver con la imagen estereotipada que la gente tenía de los adolescentes asiáticos. Entre la multitud, Blake era como una luz tenue, no llamaba la atención, pero era imposible ignorarla. Esa era la verdadera razón por la que Mary Jane se había acercado a ellos primero. Lamentablemente, el resultado no había coincidido con sus expectativas. Poco después de dejar a Peter, y antes de que pudiera alejarse demasiado, Blake fue detenido de nuevo. Esta vez, era otra chica. Además,
Era rubia, de ojos azules e igual de impactante. Hola, me llamo Gwen Stacy. Tú también eres un estudiante nuevo, ¿verdad? Al igual que Mary Jane, Gwen Stacy hablaba con un tono educado y amigable. La diferencia radicaba en que Gwen representaba al club de debate de la escuela. A pesar de ser solo una estudiante de primer año, Gwen ya era miembro de pleno derecho del equipo de debate, gracias a sus excelentes logros académicos y a sus antecedentes familiares. Su padre era George Stacy, jefe de policía de Nueva York. Cuando Blake vio a Gwen de pie frente a él, se detuvo un instante. No me malinterpretes, no fue porque Gwen fuera hermosa. Lo que realmente le confundía era algo completamente distinto. Porque las dos heroínas principales de dos versiones diferentes de Spider-Man, Mary Jane y Gwen Stacy, aparecen en el mismo universo. ¿Podría ser que las películas de Spider-Man que vi en aquel entonces fueran versiones piratas? Recordaba perfectamente que en las primeras películas de Spider-Man, el protagonista solo tenía una relación con Mary Jane. Mientras tanto, en The Amazing Spider-Man, su amante era Gwen Stacy. Nunca debieron existir en el mismo universo. Después de pensarlo bien y seguir sin encontrar respuesta, Blake negó suavemente con la cabeza y le respondió a Gwen. Gracias, pero no me interesa unirme al club de debate. Quizás debería buscar a otra persona. Pasó junto a Gwen y continuó hacia el edificio de la escuela. Sin embargo, antes de que pudiera decir mucho, Gwen volvió a hablar, con un tono que denotaba cierta condescendencia. Debe ser asiático. Los chicos de allí suelen ser inseguros, odian la competencia y son pésimos debatiendo. No me extraña que te hayas negado. Al oír las duras palabras de la chica blanca que estaba detrás de él, Blake, a pesar de haber viajado por incontables mundos y haberse adaptado a incontables identidades, sintió que algo se encendía en su interior. Aunque ahora se hacía llamar Blake Thorne. En el fondo, seguía sintiendo que era un hijo de Asia. 345, el grupo Stark. Capítulo 5, el grupo Stark. Si intento replicar con palabras, siento que estaría cayendo directamente en la trampa del debate que has tendido cuidadosamente, pero ignorar por completo lo que acabas de decir, eso tampoco es fácil para mí. Señorita Gwen, hablando de debates, ¿sabe usted de dónde provienen originalmente los debates? Sin esperar a que Gwen respondiera, Blake continuó con un tono tranquilo pero cortante. Los orígenes del debate en el mundo oriental se remontan a más de 2500 años. Tan solo en la larga historia de China, surgieron innumerables oradores de renombre. Con tan solo sus palabras y su lógica, podían decidir el destino de toda una nación, si prosperaría o caería en la ruina. La vida o la muerte de decenas de miles de personas dependía de un solo debate. Todo esto está claramente documentado en registros históricos fidedignos. Es casi imposible enumerar figuras tan importantes como esas, junto con sus asombrosas historias, a lo largo de miles de años de civilización. Por eso, como herederos de una historia y cultura tan ricas, los asiáticos, naturalmente, tendemos a actuar con serenidad y reflexión. Nuestros antepasados nos enseñaron algo importante, entre tres personas que caminan juntas, una es sin duda mi maestro, así que tomamos lo bueno de los demás y lo hacemos nuestro. Ese dicho significa que cada persona tiene sus propias fortalezas. Si estamos dispuestos a aprender de los demás, podemos seguir creciendo. Este es un principio de vida que nuestros antepasados formularon hace más de 2 milenios. La historia también nos enseña a no convertirnos en ranas atrapadas en el fondo de un pozo. Por encima del cielo, siempre hay otro cielo, y más allá de la humanidad, siempre hay quienes son superiores. Principios como estos están presentes en toda nuestra cultura. En cuanto a un país como Estados Unidos, una nación que apenas existe desde hace 2 siglos, con libros de historia que apenas tienen unas pocas páginas, es natural que resulte difícil encontrar ideas como estas allí. Pero Blake se encogió de hombros ligeramente y miró directamente a Gwen. Pero hay algo que dijiste que es cierto, el debate no es lo mío. Cuando hay un conflicto, prefiero resolverlo con fuerza. Tras decir eso, Blake no esperó la respuesta de Gwen. Levantó el pie derecho y bajó con calma al suelo del patio de la escuela, que era de hormigón mezclado con grava. Una leve vibración se propagó hacia afuera. Entonces Blake se dio la vuelta y caminó hacia el edificio principal del campus. Gwen permaneció inmóvil donde estaba. Se cubrió la boca con ambas manos, con los ojos muy abiertos mientras miraba la huella que Blake había dejado, hundida más de 10 centímetros en la superficie sólida. En el centro de la huella, el logotipo de Nike en la suela de su zapatilla era perfectamente visible. ¿Me estaba advirtiendo?
Si le causara problemas, ¿de verdad me pegaría? El pensamiento le cruzó la mente y, por primera vez en su vida, Gwen Stacy, la hija del comisario de policía de Nueva York, sintió que le ardían los ojos. Una fina capa de humedad se acumuló en las comisuras. Desde su infancia, ningún hombre se había atrevido a intimidarla de esa manera. Y sin embargo, su intención original solo había sido conocer mejor a Blake. Simplemente había hablado con cierta despreocupación, acostumbrada a no ser rechazada nunca. Pero, ¿acaso eso justificaba asustarla tanto? En ese momento, Gwen solo pudo morderse el labio, abrumada por una insoportable sensación de presión y asfixia. Mientras tanto, Blake guardaba sus pertenencias en su casillero escolar. Acababa de sacar los libros y la computadora portátil que necesitaría para el día cuando una noticia que había escuchado la noche anterior le vino a la mente. Comillas: Tony Stark, de Stark Industries, gana el premio a la persona del año en Las Vegas. Si no le fallaba la memoria, esta era la escena inicial de la primera película de Iron Man. Eso significaba que, poco después, Tony Stark construiría la primera versión de la armadura de Iron Man. Armadura de Iron Man. Aparte del tosco primer modelo que Stark construyó en esa cueva, las versiones posteriores tenían un aspecto innegablemente genial. Aunque la armadura no le proporcionara a Blake ninguna mejora directa en su poder de combate en ese momento, aún poseía un tremendo valor estético. Y lo que es más importante, entablar una amistad cercana con alguien como Tony Stark sin duda traería enormes beneficios. Como mínimo, con la genialidad de Stark, podría ayudar a Blake a construir algo como una cámara de entrenamiento de gravedad. Por eso, una pregunta surgió en la mente de Blake. ¿Debería ayudar a ese playboy mientras sufre en Afganistán? No tardó mucho en decidirse. Blake vendería inmediatamente todas sus acciones de Stark Industries. Luego, habría posiciones cortas. Si hubiera esperado a que se difundiera la noticia del secuestro de Tony Stark por terroristas en Afganistán, el precio de las acciones de Stark Industries sin duda se habría desplomado. Peor aún, tras regresar de su cautiverio, Tony anunciaría en una rueda de prensa que Stark Industries cerraría todos los proyectos de armamento y el comercio militar. Esa decisión por sí sola provocaría una nueva caída en picado de las acciones. Por supuesto, más adelante, Stark lanzaría nueva tecnología energética y versiones avanzadas de la armadura de Iron Man, lo que impulsaría nuevamente el valor de la compañía, pero cualquiera que entendiera el mercado de valores sabía esto. Si se pudiera aprovechar una laguna informativa como esta, se podría obtener una enorme riqueza en un instante. Con los fondos que Blake poseía actualmente, incluso sin utilizar apalancamiento, podría salir de este ciclo como uno de los principales accionistas de Stark Industries. Ese pensamiento impulsó a Blake a dirigirse directamente a la azotea de la escuela, con su computadora portátil y su teléfono en mano. Comenzó a acceder a decenas de sus cuentas de compra-venta de acciones mientras se ponía en contacto con el gestor de su cuenta bancaria personal. Anthony, ¿cuánto capital líquido puedo usar en mis cuentas personales ahora mismo? La voz al otro lado respondió familiarmente. Oh, mi respetado deidad financiera, señor Blake, permítame un momento para comprobar. Unos segundos después, se volvió a oír la voz del gerente. Tras deducir los depósitos a plazo fijo y las inversiones a largo plazo, su efectivo disponible actualmente es de $1.356.386.727. Luego añadió. Como cliente preferencial, JP Morgan Chase también está dispuesto a ofrecerle un préstamo sin intereses de $300 millones durante un mes. Si necesita más, solo le cobraríamos una pequeña comisión por intereses y acceso administrativo a sus cuentas de acciones. Blake respondió secamente. Gracias por la generosidad de Morgan Chase. Por favor, asignen de inmediato todo el efectivo disponible, incluido el préstamo de 300 millones, a todas las cuentas de acciones que adjunté anteriormente. Distribúyanlo equitativamente. Sin esperar respuesta, Blake finalizó la llamada. ¿Intentar sacar provecho de mí con tan solo un poco de interés? Demasiado ingenuo. Aunque su plan de inversión era bastante descabellado, ¿quién podía garantizar que la información no se filtrara? Si el banco empezara a copiar sus operaciones, ¿no beneficiaría eso simplemente a otros? Mientras tanto, en los pisos superiores de la Torre Morgan en Wall Street, Manhattan, Nueva York. Anthony Colesau, un alto directivo de Morgan Chase, miraba fijamente el teléfono que acababa de quedarse sin señal, con el ceño fruncido. Aunque solo había conocido a Blake una vez,
Aquel joven de ascendencia asiática le había causado una impresión excepcionalmente profunda. Sobre todo porque la cantidad de capital que circulaba por las cuentas de acciones de Blake seguía aumentando a un ritmo alarmante. Morgan Chase llevaba tiempo queriendo establecer una relación de cooperación con él, pero Blake siempre se había mantenido al margen. Todas las invitaciones que le enviaban quedaban sin respuesta. Pero esta vez, la intuición de Anthony le decía que algo era diferente. Si Blake, que normalmente nunca gastaba todos sus fondos a la vez, de repente movilizaba todo lo que tenía, entonces seguramente se avecinaba un movimiento masivo. Con más de $1.000 millones en activos líquidos y docenas de cuentas de acciones que podrían ya contener posiciones valiosas, no era imposible que Blake inyectara más de $10.000 millones en su próxima inversión. Siempre y cuando no transfiriera todos sus fondos a otro banco. Anthony exhaló lentamente y procedió a distribuir los fondos según la solicitud de Blake. Después, descolgó el teléfono, preparándose para contactar a su superior. Meira Rothschild, una de las figuras más influyentes dentro de Morgan Chase. Al mismo tiempo, en el último piso del imponente edificio Morgan, dentro de una oficina tan vasta que parecía casi irreal, una joven rubia permanecía sentada tranquilamente en el centro de la sala. Sus rasgos eran refinados y elegantes, pero su expresión denotaba frialdad y distanciamiento. Mientras escuchaba el informe de Anthony por teléfono, Meira Rothschild se frotó suavemente la sien y luego habló con un tono sereno y tranquilo. He revisado los movimientos de capital en esa cuenta. Si toda esa riqueza se generó realmente solo en el mercado de valores, entonces Morgan Chase debe convertirlo en su aliado. Hizo una breve pausa, pensando, antes de continuar. Anthony, te otorgo autoridad sobre $1.000 millones. Llámalo. Dile que, siempre y cuando esté dispuesto a reunirse conmigo en persona, Morgan Chase está preparado para ofrecerle un préstamo sin intereses de $1.000 millones durante un mes. Lamentablemente, Blake rechazó la oferta una vez más. Para Blake, invertir en bolsa no era más que un entretenimiento personal. Si realmente necesitara fondos cuantiosos, incluso sin involucrarse en actividades ilegales, con los activos y la riqueza que poseía, podría obtener fácilmente financiación por valor de decenas de miles de millones de cualquier institución financiera de renombre. Alrededor de las 3 de la tarde de ese mismo día, después de que terminaran las clases, tras completar todas sus transacciones bursátiles, Blake informó a la familia Parker de que se iría al extranjero a visitar a unos parientes. Luego, partió solo, abordando un vuelo con destino a Oriente Medio. Estaba decidido a sacar provecho del desplome de las acciones de Stark Industries. Al mismo tiempo, Tony Stark, el multimillonario playboy, también le parecía una persona bastante interesante. Salvarlo del desastre y convertirlo en un amigo, no fue una mala decisión en absoluto. Casi simultáneamente con la partida de Blake, la noticia sobre el incidente en el que estuvo involucrado Tony Stark, el director de Industrias Stark, se extendió rápidamente. Había sido atacado por terroristas en Afganistán y fue declarado desaparecido. El precio de las acciones de Stark Industries se desplomó instantáneamente. Afortunadamente, la noticia se dio a conocer poco antes del cierre de la bolsa, lo que dio a los accionistas y a las instituciones financieras una noche para procesar la información, con la esperanza de vender lo más rápido posible al día siguiente. Pero, como siempre, el mercado de valores nunca es justo, donde hay pérdidas, inevitablemente hay ganancias. Además de Blake, que ganó más de $600 millones en una sola noche, también hubo otra figura clave que se benefició enormemente. Obadiah Stane, el alto ejecutivo y segundo mayor accionista de Stark Industries, así como el cerebro detrás del secuestro de Tony Stark en Afganistán. Durante mucho tiempo, aquel hombre había codiciado en secreto el puesto de líder en Industrias Stark, tramando todas las maneras posibles de derrocar a Tony. Y, naturalmente, como cerebro detrás del incidente, Obadiah se había preparado con mucha antelación. Además de él y Blake, varias otras figuras influyentes también habían recibido la información con tiempo, sumándose a la masacre bursátil como invitados a un banquete suntuoso. Dejemos aquí de lado los asuntos relacionados con el mercado de valores. Al día siguiente, tras un vuelo nocturno, Blake finalmente aterrizó en un país vecino de Afganistán, Irán. ¿Por qué no aterrizar directamente en Afganistán? La respuesta era sencilla: Afganistán se encontraba en estado de guerra. A menos que Blake tuviera contactos directos con el Departamento de Defensa de Estados Unidos y pudiera aterrizar en una de sus bases militares, la ruta que eligió era la opción más rápida y realista.
Tras llegar a Irán, Blake no perdió el tiempo. Con solo una mochila, cruzó inmediatamente la frontera por aire, dirigiéndose hacia las regiones montañosas de Afganistán. Blake no sabía la ubicación exacta donde tenían retenido a Tony Stark, pero recordaba una cosa de la película: el lugar estaba cerca de un desierto remoto. Incluso con la información limitada disponible, la superficie total de Afganistán no era tan grande, aproximadamente 640.000 kilómetros cuadrados. Blake calculó que, si se excluían las zonas urbanas, podría escanear toda la región en 3 días utilizando su sistema de percepción infinita. Pero la suerte estuvo de su lado. En menos de un día, Blake logró localizar el escondite de Tony Stark. Se trataba de una base militar secreta construida por un grupo armado en lo profundo de un valle. No eran terroristas comunes y corrientes, sino que formaban parte de una organización conocida como los 10 Anillos. Los 10 Anillos eran un misterioso grupo extremista, conocido por su misión: destruir la paz mundial por cualquier medio necesario. Se rumoreaba que la organización estaba liderada por una figura mítica conocida como el Mandarín. Se decía que este hombre poseía poderes sobrenaturales, cuyos verdaderos límites eran completamente desconocidos. Pero para Blake, que ya poseía un nivel de poder superior a los 1000 puntos, ya fuera el mandarín o un jefe de aldea cualquiera, no eran más que insectos insignificantes. Más importante aún, el mandarín no estaba presente en absoluto en este valle. Solo había unos pocos cientos de miembros armados apostados en la base, cuya fuerza, al menos para Blake, no era diferente a la de un enjambre de hormigas armadas. Aunque podría haber rescatado a Tony Stark de inmediato, Blake optó por esperar unos días más. La razón era sencilla: había llegado demasiado pronto. En ese momento, Tony Stark acababa de ser obligado por el líder del grupo, también miembro de los 10 Anillos, a fabricar misiles. Todavía no había rastro de la primera armadura de Iron Man. Si Tony fuera rescatado ahora, entonces no existiría Iron Man. Y solo al experimentar esta catástrofe, ser capturado, forzado, herido y luego resurgir, Tony Stark pudo convertirse en una figura legendaria. Hombre de hierro. 346, la apariencia es el final. Capítulo 6, la apariencia es el final. Con el paso del tiempo, Tony Stark, prisionero dentro de la cueva, logró gradualmente ensamblar el prototipo de la armadura de Iron Man de primera generación, exactamente como se mostraba en la película original. Con la ayuda del Dr. Jensen, un científico de física aplicada que también estaba cautivo, Tony utilizó los componentes y dispositivos rudimentarios proporcionados por sus captores, materiales originalmente destinados a la fabricación de misiles, para ensamblar el traje de combate. Desafortunadamente, aunque los bandidos habían sido descuidados durante mucho tiempo, finalmente se dieron cuenta de lo que Tony y Jensen realmente estaban planeando. En ese preciso instante, un numeroso grupo de hombres armados se precipitaba hacia la habitación donde estaban confinados. Fuera de la cueva, Blackthorn, que había estado observando todo en silencio, negó lentamente con la cabeza y soltó una risita. Era innegable: Tony Stark era un verdadero genio. Con tan solo materiales de desecho recuperados de sus captores, había creado un arma lo suficientemente potente y resistente como para rivalizar con un tanque de batalla principal del ejército estadounidense. Y tal como se esperaba, gracias a esa armadura, Tony logró romper el cerco armado y estuvo a punto de escapar. Lamentablemente, en la versión cinematográfica, el Dr. Jensen tuvo que sacrificar su vida para darle tiempo a Tony de activar el traje. Murió dentro de esa cueva, convirtiéndose en un héroe anónimo. Pero ahora, con Blake presente, no permitiría que semejante tragedia se repitiera. Blake dio un paso al frente con calma, juntando las manos mientras escupía con displicencia las cáscaras de semillas de girasol que había estado masticando. Luego, con paso pausado, caminó hacia la entrada de la cueva. Varios guardias armados le gritaron inmediatamente desde la distancia. Blake simplemente se encogió de hombros y respondió con un marcado acento inglés londinense. Disculpen, no entiendo lo que dicen. Por favor, apártense, caballeros. No tengo intención de matar a nadie. Antes de que pudiera terminar su frase, los bandidos, aparentemente enfurecidos por el idioma desconocido, apretaron los gatillos de sus AK-47 al unísono. En el momento en que las balas empezaron a llover sobre él, Blake dejó de pensar en las consecuencias internacionales. Su figura se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos, y reapareció instantáneamente justo en medio de los guardias. Como un tigre que salta a un corral de ovejas,
Se movía con una velocidad aterradora, derribando a más de una docena de bandidos armados con puñetazos demoledores y patadas devastadoras antes de que pudiera impactar una sola bala. Con pasos firmes, se adentró más en la cueva, activando su sistema de percepción infinita. Dentro de la cueva, el Dr. Jensen, con los ojos inyectados en sangre y el rostro lleno de determinación, recogió el AK-47 que yacía a su lado y se echó la correa al hombro. Con voz firme, se dirigió a Tony Stark, que seguía atado dentro de la armadura. Comillas Tony, se acabó el tiempo, te daré tiempo, activa el traje ahora. Sin esperar respuesta, Jensen salió corriendo de la habitación, completamente dispuesto a sacrificarse. Desde atrás, Tony, todavía atrapado dentro de la armadura a medio terminar, gritó desesperado. Comillas Dr. Jensen, vuelva, siga el plan. Pero apenas unos segundos después de que Jensen saliera, ya estaba de vuelta, apoyado por Blake, quien casualmente le había pasado un brazo por el hombro al médico. Oh, Dr. Jensen, dijo Blake con una sonrisa, eso no es un juguete para usted. Con cuidado, le quitó el AK-47 del hombro a Jensen. No porque temiera el arma, sino porque le preocupaba que el médico pudiera dispararla accidentalmente y herirse a sí mismo. Sin embargo, justo cuando Black estaba bajando el rifle, la armadura de Iron Man de Tony finalmente terminó de cargarse. En el momento en que el traje se activó, Tony Stark gritó con ardiente emoción. Comillas agáchese, doctor. Entonces, sin pensarlo dos veces, le lanzó un potente puñetazo directo a Blake. Preso del pánico y el miedo, Tony confundió a Blake con uno de los terroristas. Jensen, al presenciarlo todo, se quedó completamente paralizado, incapaz de pronunciar palabra. Ni siquiera escuchó los gritos de Tony pidiéndole que se agachara, abrumado por la conmoción. El puñetazo de Tony salió disparado hacia adelante, y en una fracción de segundo, sus ojos se abrieron de par en par. Se dio cuenta de que no podía detenerlo. La armadura que construyó poseía un poder aterrador, pero su control era extremadamente limitado. Además, era la primera vez que Tony la usaba. En ese tenso instante, Tony cerró los ojos, incapaz de soportar presenciar lo que podría suceder a continuación. Comillas chocar. Un estruendoso impacto resonó por toda la cueva. Cuando Tony abrió los ojos, sintió como si lo hubiera atropellado un tren expreso a toda velocidad. Todo su cuerpo, junto con la pesada armadura de acero que lo cubría, salió disparado, estrellándose contra la pared de roca del lado opuesto de la cueva y quedando incrustado profundamente en ella. Comillas Dios mío, gritó el Dr. Jensen, llevándose las manos a la cabeza conmocionado. Esto no es real, tiene que ser una alucinación. ¿Qué acabo de ver? Como uno de los diseñadores de la armadura, Jensen sabía perfectamente lo aterrador que era realmente el puñetazo de Tony. Con ese nivel de fuerza, incluso un elefante africano adulto podría morir de un solo golpe. Y sin embargo, para este joven asiático, ese poder no significaba absolutamente nada. Mientras tanto, Blake se rascaba la cabeza con incomodidad. En realidad, tenía infinidad de maneras de detener el puñetazo de Tony. Pero por curiosidad, quiso comprobar cuán resistente era realmente la armadura de Tony, así que dejó que el puñetazo impactara antes de contraatacar. Lamentablemente, el resultado fue catastrófico. La primera armadura de Iron Man quedó completamente destruida. Afortunadamente, Blake era un experto en artes marciales de clase maestra, su control sobre la fuerza ya había alcanzado la perfección. Aunque su contraataque parecía abrumador, había dirigido deliberadamente la mayor parte de la fuerza hacia la capa exterior de la armadura, impidiendo que alcanzara el cuerpo de Tony en el interior. Si Tony hubiera muerto con ese único puñetazo, el curso de la historia de Marvel se habría reescrito por completo. Blake habló con calma mientras caminaba hacia la pared de roca. No se preocupe, Dr. Jensen, Tony Stark está bien. Blake deslizó la mano dentro de la piedra, agarró el cuerpo de Tony, que estaba incrustado, y lo liberó sin esfuerzo. Lamentablemente, la primera armadura de Tony, tan legendaria en la historia de Marvel, quedó completamente arruinada. El traje quedó incrustado permanentemente en la pared de roca, convirtiéndose en un monumento no oficial al primer encuentro entre Tony Stark y Blake Thorne. 347, de regreso a Nueva York. Capítulo 7, de regreso a Nueva York. Tras liberar a Tony, que aún parecía aturdido, del muro de piedra, Blake finalmente les explicó lo sucedido a los dos. Me llamo Blake, vine aquí para salvarte. El Dr. Jensen asintió, luego se volvió hacia Tony y dijo,
Cuando salí corriendo antes con el arma, los guardias de afuera ya habían sido asesinados por él. Mientras hablaba, el Dr. Jensen le lanzó una mirada discreta a Blake. Su voz, naturalmente, se volvió más grave. Aún así, Tony no mostró ningún signo de sorpresa. Con un aire desenfadado y rebosante de energía, le pasó un brazo por los hombros a Blake y le dijo, gracias, chico. Pero tengo que admitir que tu fuerza es absolutamente increíble. La armadura que construimos con tanto esfuerzo fue destruida por un solo puñetazo tuyo. Antes de que Blake pudiera responder, Tony añadió inmediatamente, comillas, cuando volvamos a Nueva York, las bebidas corren por mi cuenta. Al ver la sonrisa familiar de un hombre que claramente sentía que había encontrado un alma gemela, Blake simplemente levantó una mano y respondió. Lo agradezco, pero primero deberíamos irnos de aquí. Estoy harto de la arena de Afganistán. Al oír eso, Tony y el Dr. Jensen intercambiaron miradas y asintieron con entusiasmo. Acababan de escapar de la muerte misma. ¿Cómo podían mantener la calma? Mientras los tres salían de la parte más profunda de la cueva, Blake giró brevemente la cabeza y echó un vistazo a la armadura de Iron Man incrustada en la pared de roca. Tony, que estaba deseando volver a casa, ni siquiera le dedicó una sola mirada a la armadura destrozada. Blake tampoco se molestó en recordárselo. Después de todo, él ya había aniquilado a todos en ese lugar, incluso si algún antagonista lograra recuperar una muestra de la armadura más tarde y crear una imitación. ¿Qué le importaba a Blake? Al final, seguiría siendo aplastado de un solo puñetazo. Aunque, hay que admitirlo, Tony Stark podría meterse en algunos problemas por ello. Una vez que salieron de la cueva y confirmaron que el valle estaba completamente desierto, ya no había necesidad de permanecer cautelosos. Blake los condujo a un jeep que aún estaba en condiciones de circular. Tras reunir suficiente agua y comida, continuaron su camino. Tony tomó el asiento del conductor y comenzó a manejar el vehículo, conduciendo tranquilamente a los tres fuera del valle. Tony, Dr. Jensen, los llevaré a un lugar seguro, dijo Blake desde el asiento trasero con un tono sincero y relajado. Pero también quiero que mantengan mi existencia en secreto. Probablemente ya se hayan dado cuenta de que poseo un poder muy superior al de los humanos normales. No me gusta ser el centro de atención. La razón por la que vine a Afganistán para salvarlos, es porque quiero ser amigo de ambos. Los conocimientos y la experiencia que posees podrían ayudarme a crear muchas cosas interesantes. Y, por cierto, después de ver cómo sobrevivieron dentro de esa cueva, creo que ambos tienen personalidades increíbles. Casi, rivalizan con la mía. Estoy seguro de que podemos hacernos buenos amigos. Comillas, Dios mío, Blake, mientras no me pidas que construya un arma nuclear, estoy dentro, respondió Tony, medio en broma, medio en serio. El Dr. Jensen, sentado a su lado, asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Jaja, tranquilo, definitivamente no son armas. Te explicaré los detalles cuando volvamos a Nueva York. Pero, cuando llegue ese momento, mi identidad podría sorprenderte, Tony, dijo Blake con una sonrisa burlona. Comillas, sí, de acuerdo. Lo espero con ansias, respondió Tony, con un tono escéptico pero relajado. Como propietario de Stark Industries, un gigante industrial de gran envergadura en una nación capitalista como Estados Unidos, Tony sin duda tenía derecho a esa actitud. Tras conducir por el desierto durante todo el día, justo cuando el combustible del jeep estaba a punto de agotarse, Blake utilizó su sistema de percepción infinita para divisar un helicóptero Blackout que estaba a punto de sobrevolar la zona por encima de ellos. Se trataba de una unidad activa perteneciente al ejército estadounidense. Desde la desaparición de Tony, el número de helicópteros desplegados en Afganistán había aumentado a más de 200, todos dedicados exclusivamente a su búsqueda. Blake informó a Tony y Jensen, y luego desapareció ante sus propios ojos. Al ver cómo Blake desaparecía frente a él, Tony quedó completamente atónito. ¿Eso fue algún tipo de magia? Pero Blake no parecía un mago. ¿Podría ser que desapareciera simplemente porque se movía tan rápido que el ojo humano no podía seguirle la pista? En teoría, el límite de reacción visual humana se sitúa en torno a una 60ª parte de segundo, y con la tormenta de arena azotando la zona, la línea de visión efectiva era de apenas 20 metros. Eso significaba que si Blake desaparecía únicamente debido a la velocidad, tendría que estar moviéndose a un mínimo de 1200 metros por segundo. ¿3 veces y media la velocidad del sonido? Eso aún podría considerarse humano.
Mientras Tony estaba absorto en sus pensamientos, el Dr. Jensen metió la mano en el asiento trasero y sacó varias bengalas de humo rojo. Oye, Tony, ayúdame a encenderlas. El tiempo no está muy bueno hoy. Si no lanzamos más bengalas, el helicóptero podría no vernos a través de la tormenta de arena. Ah, claro, respondió Tony, tomando las bengalas de Jensen. Entonces preguntó con curiosidad, Jensen, ¿cómo crees que Black sabía que un helicóptero estaría volando sobre nosotros? Al oír eso, el Dr. Jensen, que siempre había valorado el pensamiento racional, recordó de repente cómo Black había mandado a Tony a volar de un solo puñetazo mientras llevaba puesta la armadura. Con expresión seria, respondió. Tony, ¿alguna vez has visto a un humano capaz de liberar decenas de toneladas de fuerza con un solo puñetazo? Y creo que, esa aún no era toda su fuerza. Tal vez sea un extraterrestre, un robot, un humano modificado genéticamente o, un mutante. Pero una cosa es segura, no es un humano común y corriente. Con nuestro nivel científico actual, ¿cómo podríamos explicar a alguien así? Tony simplemente se encogió de hombros y respondió con indiferencia, no me importa lo que sea. Lo único que sé es que, me gustan los chicos como Blake. Desde la distancia, Blake observó cómo el helicóptero Black Hawk recogía a Tony y Jensen, y luego continuaba su viaje hacia el aeropuerto de Irán, de donde había partido. A la tarde siguiente, Blake regresó a la ciudad de Nueva York a bordo de un vuelo civil. Mientras tanto, Tony y Jensen, que habían regresado a Nueva York esa misma mañana en un avión militar, cumplieron su promesa a Blake. No le contaron a nadie sobre su existencia ni su implicación. Ante el público, Tony solo explicó que había logrado escapar con la ayuda del Dr. Jensen, sin ofrecer más detalles. Y tal como en la historia original, Tony ofreció una rueda de prensa esa tarde. Conmovido al darse cuenta de que las armas desarrolladas por Industrias Stark habían causado sufrimiento entre la población civil, anunció oficialmente el cierre indefinido de todos los proyectos de desarrollo de armas militares en Stark Industries. Como resultado, el precio de las acciones de Stark Industries se desplomó instantáneamente. En ese mismo instante, cierta persona que acababa de salir del aeropuerto de Nueva York echó un vistazo a una notificación de una aplicación de noticias financieras en su teléfono. Y sonrió levemente, con la comisura de los labios curvándose apenas un instante. 348, accionista de Stark Industries. Capítulo 8, un accionista de Stark Industries. Mientras miraba fijamente la pantalla de su teléfono, donde el precio de las acciones de Stark Industries ya se había desplomado a apenas un tercio de su máximo anterior, Blackthorne caminaba solo por las calles de Queens, murmurando en voz baja para sí mismo. A este precio, ya es hora de intervenir, a menos que Tony Stark haya muerto, no hay forma de que baje mucho más. En cualquier caso, Stark Industries en este mundo era un verdadero gigante multinacional, con sucursales e influencia que se extendían por todos los rincones del planeta. Aunque su división principal, el desarrollo de armas, había sido clausurada por el propio Tony, Stark Industries seguía manteniendo una posición de liderazgo mundial en inteligencia artificial, sistemas de navegación por satélite, nuevas fuentes de energía y una amplia gama de otras tecnologías de vanguardia. Por no mencionar el hecho de que, tras regresar de su secuestro, Tony había traído consigo una tecnología totalmente nueva, con el potencial de transformar por completo la civilización humana. Así es, la tecnología ahora es claramente visible en su pecho, un reactor de energía circular que mantiene su vida. Se le conocía como el reactor de arco. El reactor arc era de tamaño reducido, pero la energía que producía era casi comparable a la de un reactor de fusión fría del mundo real. Tras ser secuestrado y atacado por un grupo terrorista, el cuerpo de Tony quedó acribillado a metralla, lo que suponía una grave amenaza para su vida. Aunque el Dr. Jensen había hecho todo lo posible por extraer la mayoría de los fragmentos, aún quedaban varios trozos diminutos dentro del cuerpo de Tony. Para evitar que esos fragmentos viajaran por su torrente sanguíneo y llegaran a su corazón, el Dr. Jensen le implantó un electroimán cilíndrico en el pecho a Tony. Alimentado por una batería de automóvil, se utilizaba para mantener los fragmentos de metal en su lugar, impidiendo que perforaran la membrana de su corazón. La desventaja era obvia, Tony tenía que llevar consigo una batería de coche a todas partes. Cuando empezó a planear su huida de Afganistán, a Tony se le ocurrió una idea brillante. Tomó como referencia el gran reactor ARC que su padre había construido en Nueva York y creó una versión en miniatura de esa tecnología.
Aunque Tony solo había logrado reducir el tamaño del diseño original de su padre, el valor comercial de esta innovación era algo que simplemente no podía medirse con cifras ordinarias. Imagínenlo, un reactor nuclear que normalmente ocupa miles de metros cuadrados, ahora comprimido al tamaño de la palma de la mano. ¿Qué tan vastas serían las posibles aplicaciones de tal tecnología? Desde futuros automóviles y aeronaves hasta cohetes espaciales, siempre que estuvieran equipados con un solo mini reactor de arco como este, podrían funcionar durante meses, incluso años, sin necesidad de repostar o recargar. Esta tecnología, sin duda, asestaría un golpe devastador a toda la industria energética mundial. Afortunadamente, Stark Industries ya era una corporación enorme y muy consolidada. Si una tecnología como esta cayera en manos de la gente común, bien podría causar un desastre en lugar de convertirse en una bendición. Por supuesto, para que sea ampliamente adoptado en el mercado, aún se requeriría más investigación y desarrollo. Pero cualquiera con un mínimo de perspicacia podía darse cuenta de que, con esta tecnología, el futuro de Stark Industries sería mucho más prometedor que nunca. 3 días después, Tony, ya de vuelta en Nueva York, se relajaba en su lujosa villa junto al mar, tras haber pasado todo el día y la noche con una famosa modelo de revista. Pero mientras Tony dormía profundamente agotado, el tono de llamada de su teléfono no dejaba de sonar, una y otra vez. Tras media hora sin respuesta, Pepper Potts, la asistente personal de Tony, también conocida como Pequeña Pepper, finalmente entró en la habitación y reinició el teléfono a la fuerza. Casi de inmediato, Pepper habló con voz rápida y presa del pánico. Tony, estamos en serios problemas. Hace 30 minutos, una firma de inversión llamada Evergreen Securities lanzó repentinamente una operación de compra masiva en el mercado secundario. Ya han adquirido el 5% de las acciones de Stark Industries. Antes de que pudiera terminar, Tony simplemente puso los ojos en blanco y respondió en un tono relajado y burlón. Ah, sí, creía que era algo importante. ¿Solo un 5%? Pepper, ¿hablas en serio? Yo personalmente poseo el 39% de Stark Industries. Sigo siendo el mayor accionista. Pero Pepper, con expresión seria, negó con la cabeza y continuó de inmediato. 25 minutos después, otras 3 empresas, Arclick Capital, Silvercrest Holdings Investments y Pines Group, también entraron en el mercado y comenzaron a comprar acciones de Stark. Cada uno de ellos ha adquirido otro 5%. Tony, ¿no te das cuenta de la gravedad de la situación? Debido a toda la reciente inestabilidad, los inversores y accionistas han perdido la confianza en Stark Industries. El precio de las acciones se desplomó, desencadenando un efecto dominó. Cada vez más gente empezó a vender sus acciones. El resultado, esas 4 empresas acapararon todas las acciones disponibles en el mercado secundario. Y lo que es peor, esas 4 empresas están claramente bajo el control de la misma entidad. Eso significa que una sola parte ahora posee el 20% de las acciones de Stark Industries. Si logran comprar acciones a otros accionistas importantes, o formar alianzas, Tony, ¿de verdad crees que tu 39% sigue a salvo? ¿O, estás dispuesto a que otra persona sea tu jefe? Al oír eso, Tony Stark se levantó de su lujosa cama de un salto. Mientras se vestía, Tony habló con calma con Pepper. Pimienta, aunque la probabilidad sea baja, no es imposible. Pónganse en contacto con el tío Obadia y con todos los demás accionistas principales. Vamos a convocar una reunión de la junta directiva. Y una cosa más, investiguen esas extrañas empresas que aparecieron de repente. ¿Cómo se llamaban? Pepper puso los ojos en blanco y respondió rápidamente, Obadia y los demás miembros de la junta ya están en la sede de Stark en este momento. En cuanto a esas 4 empresas. Según nuestra investigación preliminar, parecen pertenecer a personas completamente desconocidas. En teoría, no existe ninguna conexión directa entre ellas. Pero personalmente, sospecho firmemente que su financiación principal proviene del este de Asia. Si ese es el caso, sugiero que contactemos a Washington de inmediato y solicitemos la intervención del gobierno. Estoy seguro de que la Casa Blanca no estaría dispuesta a permitir que la tecnología de Stark Industries caiga en manos de una nación del este. Pero Tony negó con la cabeza, con expresión seria, y respondió, Pepper, mientras lo que hagan se mantenga dentro de las reglas de las operaciones normales del mercado, no haré eso. Además, la codicia de Washington no es menor que la de ellos. Tras decir eso, Tony, ya completamente vestido, se dirigió directamente a la puerta y salió de la habitación.
Sin embargo, justo cuando ambos salían de la villa en coche, un número desconocido de Nueva York sonó de repente en el teléfono de Tony. 349, la mano detrás de la cortina. Capítulo 9, la mano detrás de la cortina. Tony Stark, que se encontraba sentado en la parte trasera de una limusina Rolls-Royce alargada, se quedó mirando fijamente la pantalla del teléfono, donde aparecía un número desconocido. Guardó silencio durante unos segundos, antes de decidirse finalmente a contestar la llamada. Soy Tony Stark. ¿Quién es este? Tony. La voz al otro lado del teléfono era tranquila, tan familiar que Tony la reconoció al instante. Era Blake. Comillas Blake. Oh, así que por fin llegaste a Nueva York. ¿Dónde estás ahora mismo? Te enviaré a recoger. El tono alegre de Tony surgió de inmediato, como si todas las preocupaciones y los asuntos serios que acababa de afrontar se hubieran desvanecido de repente. No hace falta, Tony. Nos veremos muy pronto. En la Torre Stark, respondió Blake con naturalidad. Después de eso, Blake le dijo directamente a Tony que él era quien había comprado una gran cantidad de acciones de Stark Industries. Pero en lugar de alegría, la expresión de Tony se tornó seria al escuchar eso. Interrogó directamente a Blake por teléfono. En ese caso, amigo mío, Blake, ¿puedes explicarme cómo sabías de antemano que estaría en peligro en Afganistán? No me digas que todo esto, cada paso, formaba parte de un plan que orquestaste entre bastidores, un complot para desinflar el precio de las acciones de Stark Industries. Vendes caro, obtienes enormes ganancias y luego lo vuelves a comprar todo cuando el precio se desploma, que es exactamente lo que buscas. ¿Acaso pretendes tomar el control de Stark Industries? Antes de que Tony pudiera terminar de expresar sus ideas, Blake soltó una risita y lo interrumpió. Jaja, Tony, el dinero, el poder, esas cosas mundanas no significan nada para mí. La bolsa y las inversiones no son más que un juego de niños. Y en cuanto a cómo supe lo que te iba a pasar en Afganistán, bueno, eso es algo que no puedo explicar, pero lo que sí puedo decirte es esto, todo lo que ocurrió provino de la gente que te rodeaba, los propios accionistas de Stark Industries. ¿Y quién los lidera? Es tu propio tío, Obadiah. ¿Por qué lo hizo? Pregúntate esto, ¿cuán fuerte es su deseo de tomar el control total de Industrias Stark? Y Tony, tengo pruebas. Puedes revisar tu correo electrónico ahora mismo. Hay un archivo de audio y un video esperándote. La grabación de audio se realizó hace 30 minutos, cuando Obadiah contactó personalmente a uno de mis agentes. Me ofreció 65.000 millones de dólares para comprar todas las acciones de Stark Industries que poseo, o 5.000 millones en efectivo a cambio de mi apoyo durante la reunión de la junta directiva. Sabes perfectamente lo que eso significa. Por supuesto, no tienes de qué preocuparte, Tony. No tengo ninguna intención de vender mis acciones a nadie, excepto a ti. Ahora mismo, poseo el 23,7% de Stark Industries. Los derechos de voto y el poder de decisión que conllevan esas acciones. Puedo entregártelos inmediatamente. El contrato ya está listo. Podemos firmarlo justo en la entrada de la Torre Stark. Y en cuanto al vídeo que mencioné antes, deberías verlo tú mismo. Lo obtuve del ordenador de Obadiah. Detalla claramente todo el proceso de colaboración entre él y el líder del grupo terrorista que te secuestró. Y más aún, el vídeo también muestra que los demás accionistas de Stark siguieron vendiendo armas en secreto, incluso después de que la empresa detuviera oficialmente la producción. Y no solo al ejército estadounidense. Cualquiera con suficiente dinero podía comprarlas, y las enviaban a cualquier parte. En el momento en que Tony vio el archivo de audio y el vídeo adjuntos en su correo electrónico, sus manos comenzaron a temblar violentamente. Las palabras de Blake, la mayoría de ellas, ya habían disipado sus dudas. La única razón por la que aún no lo creía del todo, era porque, en el fondo, Tony todavía no podía aceptar la realidad de que Obadiah, alguien que lo había cuidado como a un padre durante tantos años, pudiera realmente traicionarlo, incluso intentar matarlo. Todo solo para tomar el control total de Industrias Stark. Ojalá esa bomba no hubiera fallado en matarlo. Si tan solo esos terroristas no hubieran roto su acuerdo y lo hubieran obligado a construir misiles. Si tan solo no hubiera conocido al Dr. Jensen, no hubiera conocido a Blake. Ya estaría muerto a estas alturas. En ese momento, al percibir lo frágil y conmocionado que estaba el corazón de Tony, Pepper Potts, pequeña Pepper, le atrajo suavemente la cabeza hacia sus brazos y lo abrazó con fuerza. En el interior del espacioso y lujoso Rolls-Royce, reinó el silencio. Mientras tanto,
Blackthorn, que ya había llegado a la entrada de la Torre Stark, finalizó la llamada sin decir una palabra más. Unos 10 minutos después. Con la mano izquierda sujetando una gran bolsa de papel llena de hamburguesas y la derecha agarrando un Big Mac de McDonald's, Tony salió del Rolls Royce con energías renovadas. En el momento en que vio a Blake de pie en la entrada del edificio, Tony sonrió y le entregó la bolsa de hamburguesas. Oh, gracias, la verdad es que no tuve la oportunidad de desayunar. Blake aceptó las hamburguesas mientras le hacía un gesto a su asistente para que le entregara el contrato preparado a Tony. Tony no se molestó en charlar, tomó el contrato de inmediato y se lo pasó a Pepper, que estaba a su lado, y luego volvió a meter la mano en la bolsa de Blake para coger otra hamburguesa. Y así, sin más, justo delante de la entrada principal de Industrias Stark, los dos hombres empezaron a comer hamburguesas sin el menor atisbo de incomodidad. Al ver el entusiasmo con el que Tony comía, Blake soltó una risita, desenvolvió su propia hamburguesa y también le dio un bocado. Los dos ocuparon por completo la entrada del edificio, comiendo hamburguesas durante más de 10 minutos seguidos, mientras una multitud se congregaba a su alrededor, curiosa por saber qué demonios estaba pasando. Una vez que se agotaron todas las hamburguesas, Pepper Potts asintió levemente con la cabeza a Tony. Tony sacó inmediatamente un elegante bolígrafo de metal del bolsillo de su traje y firmó el contrato sin dudarlo. En ese mismo instante, Obadiah y varios accionistas de Stark Industries, de pequeña y mediana capitalización, entraron en el vestíbulo y vieron a Tony firmando justo delante de sus ojos. Obadiah no sabía exactamente qué documento acababa de firmar Tony, pero una intensa sensación de inquietud lo invadió. Una premonición, de que algo malo iba a suceder, algo que quería evitar a toda costa. Tony ni siquiera les dedicó una mirada, simplemente rodeó con un brazo al adolescente asiático de rostro sereno, Blackthorn, y pasó de largo junto a todos ellos. Se dirigieron hacia el ascensor principal. Solo después de entrar, Tony finalmente se giró para mirar a Obadiah y a los demás accionistas, y entonces habló. ¿No habíamos acordado celebrar una reunión de la junta directiva? No me digas, ¿planeabas hacerlo en el vestíbulo? 10 minutos después, dentro del salón de conferencias principal en el último piso de Industrias Stark. A medida que los accionistas y los altos ejecutivos seguían llegando, la enorme sala de reuniones, con capacidad para albergar hasta 1000 personas, ya estaba a más de la mitad de su capacidad. Tony Stark se levantó de su asiento, señaló a Blake, que estaba sentado a su lado, y habló por el micrófono que tenía delante. Este es Blake, comillas. A mitad de la conversación, Tony giró la cabeza hacia Blake y preguntó en voz baja. Blake, ¿cuál es tu nombre completo? Blake esbozó una leve sonrisa y respondió con naturalidad, Blackthorn. Comillas, qué buen nombre, exclamó Tony con una sonrisa, levantando el pulgar antes de volver a mirar a todos los presentes. Su nombre es Blackthorn. Asegúrense de recordarlo bien, porque a partir de hoy, Blackthorn se convierte oficialmente en uno de los 3 directores ejecutivos principales de Stark Industries. 350, la reunión de la Junta Directiva. Capítulo 10, la reunión de la Junta Directiva. En el instante en que el anuncio del nombramiento de Tony Stark resonó en el pasillo, la enorme sala de conferencias estalló instantáneamente en un estruendo. El puesto de director ejecutivo no era un cargo trivial. Dentro de una estructura corporativa tan grande como la de Stark Industries, se encontraba en el centro mismo de la autoridad para la toma de decisiones. Quien ostentara ese título tenía derecho a voto sobre todas las políticas importantes que la empresa implementara. Hasta ahora, Stark Industries, una empresa colosal que emplea a decenas de miles de personas y posee cientos de patentes tecnológicas de primer nivel mundial, solo había tenido 2 directores ejecutivos. 1. Tony Stark, el mayor accionista. 2. Obadiah Stane, el segundo mayor accionista. Pero hoy, Stark Industries dio oficialmente la bienvenida a su tercer director ejecutivo en la historia de la compañía. En medio de los susurros y las especulaciones silenciosas que se extendían por la sala, Tony se aclaró la garganta levemente, preparándose para continuar con su explicación. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, un hombre blanco alto y de hombros anchos, sentado en la primera fila, se puso de pie repentinamente. Se trataba de Obadiah Stane, el hombre al que Tony siempre había considerado como un tío y el segundo mayor accionista de la empresa. Con un cigarro apretado entre los labios, Obadiah miró a Tony y habló en un tono que denotaba preocupación por el futuro de la empresa. Tony, entiendo tu situación.
Hace unos días viviste un incidente peligroso en Afganistán, pero aún así, no puedes nombrar a alguien director ejecutivo así como así, ¿verdad? ¿Acaso intentas destruir Stark Industries? Supongo que aún no está completamente sobrio después de haber bebido demasiado últimamente, pero este nombramiento suyo, no solo yo, sino todos los miembros de la junta directiva y accionistas presentes jamás lo aprobarán. En mi opinión, deberías irte a casa a descansar unos días. En cuanto a la crisis de adquisición agresiva de acciones, nosotros nos encargaremos. Pepper, por favor, acompaña a Tony, y a ese joven que está a su lado, de vuelta a casa. Al oír esto, Blackthorn se limitó a dedicarle a Obadiah una leve sonrisa, sin decir nada. Sin embargo, la expresión de Tony cambió sutilmente, respiró hondo, como si acabara de tomar una decisión importante. Se giró hacia Pepper Potts, que estaba a su lado, y asintió levemente. Pepper lo entendió de inmediato. Sin decir una sola palabra, salió de la sala de conferencias. Entonces Tony miró fijamente a Obadiah y habló con serena seriedad. Obadiah, no te estoy pidiendo tu opinión. Como presidente de Industrias Stark, estoy emitiendo una notificación formal a todos los presentes. Las firmes palabras de Tony hicieron que el rostro de Obadiah se enrojeciera de ira. Incapaz de contenerse más, rugió. Comillas tú, borracho, tonto extravagante. Si Stark Industries sigue siendo dirigida por alguien como tú, esta compañía se arruinará tarde o temprano. Solo mira lo que has hecho últimamente. Comillas, usted ha generado publicidad negativa para la empresa, ha rescindido imprudentemente contratos militares a largo plazo, ha enfadado a funcionarios clave en Washington y, sin siquiera celebrar una reunión de la junta directiva, ha cerrado unilateralmente todos los proyectos de desarrollo y comercialización de armas. Comillas, por tu culpa, el precio de nuestras acciones se ha desplomado hasta este punto. Has hecho que todos los accionistas sufran pérdidas por la estupidez de una sola persona, la tuya. Abdias hizo una pausa, respiró hondo y luego alzó la voz mientras se giraba para mirar a todos los presentes. Yo, Obadiah Stane, presento formalmente hoy a la junta directiva una propuesta para destituir a Tony Stark del cargo de presidente. Mientras hablaba, Abdias alzó su mano derecha en alto. Como si respondieran a una señal previamente acordada, los miembros de la junta presentes, uno tras otro, también levantaron la mano. Los murmullos en la sala se convirtieron en un símbolo tangible de traición. Al ver esto, Abdias sonrió con profunda satisfacción. En su interior, se alegró. Por fin, Industrias Stark será mía. No, ya no será Stark. De ahora en adelante, se llamará Industrias Stane. Sinceramente, si Tony no hubiera sido un genio que había generado enormes beneficios para la empresa a lo largo de los años, Obadiah se habría deshecho de él hace mucho tiempo. Rebosante de confianza, Obadiah miró a Tony y dijo. Tony, creo que ni siquiera necesitamos contar los votos, ¿verdad? Según las normas de la empresa, si más del 90% de la junta está de acuerdo, el presidente puede ser reemplazado. Vete a casa, Tony. El mundo de los negocios no es lugar para un hombre como tú, alguien que solo sabe divertirse. Tras decir esto, Obadiah dio unos pasos hacia adelante y se sentó con naturalidad en el asiento del presidente. Aplausos, aplausos, aplausos. Unos suaves aplausos resonaron desde la dirección de Tony. Él aplaudía con una sonrisa tranquila mientras miraba a todos los presentes. Realmente no se esperaba esto. La mayoría de los ejecutivos internos, y todos y cada uno de los accionistas, ya habían conspirado con Abdias. Blake, por su parte, simplemente asintió levemente. Lo entendió. Este fue el precio que Tony tuvo que pagar por paralizar todos los proyectos de armamento de la compañía. No todos podían ver el futuro como lo hacía Blake. A juicio de Blake, el valor de Tony como individuo superaba con creces el valor de la propia Stark Industries. Pero a ojos de los miembros de la junta directiva, Tony sin armas, Stark sin armas, no eran más que una carga. Si no lo destituían, seguirían sufriendo pérdidas juntos. Aún así, Blake parecía estar aburriéndose de este drama barato. Bostezó, luego se volvió hacia Tony y dijo. Bueno, ya has visto los hechos, así que deberías terminar con esto rápido. Todavía tengo clases por la tarde hoy, ya he faltado varias veces. Si no me presento otra vez, Vanessa podría denunciarme a la policía. Comillas, ¿qué? Clases, Blake, todavía estás en la escuela. Tony se quedó paralizado en esa parte. Ver a Tony y Blake bromeando despreocupadamente solo enfureció aún más a Obadiah. Saltó de la silla, a punto de estallar en otra furiosa protesta.
Pero Tony, de repente, lo agarró del hombro y lo empujó hacia abajo. Con una sonrisa tranquila, Tony dijo. ¿Te gusta la silla? Si es así, siéntete libre de quedarte un rato más. De hecho, considéralo un regalo mío. Antes de que Obadiah pudiera decir nada, Tony gritó repentinamente hacia afuera. Pimiento, tráelos adentro. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, ¡pam! Un oficial militar con rango de coronel irrumpió al frente de una unidad. Cientos de soldados armados rodearon inmediatamente la sala. Obadiah Stane, esta es una orden de arresto especial emitida por la Casa Blanca. Usted y varias personas presentes en esta sala son sospechosos de vender armamento militar estadounidense avanzado a grupos hostiles. Se entregará pacíficamente. ¿O necesitamos ayudarlo? Mientras Obadiah permanecía paralizado por la sorpresa, Tony se acercó y aceptó un contrato de manos de Pepper. Acto seguido, cogió el micrófono que estaba sobre la mesa, alzó el contrato y declaró en voz alta. Lo siento, cualquier decisión de destituirme ahora mismo, no es válida. Se trata de un contrato de transferencia de poder entre 4 empresas de inversión, Evergreen, Arclit, Silvercrest y Pines Group, que representan en conjunto un total del 20% de las acciones de Stark Industries. Sumando mis propias participaciones, ahora controlo el 59% de la empresa. Con una mayoría absoluta, nadie aquí puede destituirme. Tras terminar su anuncio, Tony se volvió hacia el coronel y bromeó con una sonrisa traviesa. Coronel Rhodes, a mi tío parece gustarle mucho esa silla. ¿Qué le parece si se la lleva cuando se lo lleve? En Industrias Stark todavía quedan muchas sillas. En cuanto a los demás, por favor, deténgalos poco a poco según la lista que les proporcione, pero no se los lleven a todos a la vez, de lo contrario, la empresa podría cerrar definitivamente. El coronel James Rodey Rhodes, amigo íntimo de Tony, simplemente negó con la cabeza con una leve risa. Hizo un gesto a los soldados para que avanzaran según la lista. Y la primera persona que fue llevada en volandas, silla de ruedas y todo. Era Obadiah Stane. 351, Gobernante de Midtown. Capítulo 11, Gobernante de Midtown. Torre Stark. Después de que casi un centenar de ejecutivos y accionistas de Stark Industries fueran arrestados dentro de la sala de conferencias, el coronel Rhodes finalmente se retiró del edificio junto con su unidad militar. Una vez que la situación se calmó por completo, Blackthorne se despidió de Tony Stark con un gesto informal y se preparó para marcharse. Pero Tony lo detuvo casi de inmediato. Blake, en Afganistán me salvaste la vida, y hoy, me has ayudado a afrontar algo muy importante otra vez. Tony hizo una pausa por un momento. Su expresión se tornó inusualmente seria mientras continuaba. Quiero darles un 10% adicional de las acciones de Stark Industries. Ante una oferta de cientos de miles de millones de dólares, una cantidad que fácilmente podría multiplicarse muchas veces en el futuro, Blake simplemente negó con la cabeza levemente y respondió. No necesito acciones. Como ya dije, el dinero no significa mucho para mí. Inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera pensando, y luego añadió con naturalidad. Si de verdad insistes en darme algo, ¿qué te parece si me construyes una villa? La ubicación de tu propiedad es estupenda, las vistas son increíbles. Constrúyela al lado de tu casa, así podremos ser vecinos. En cuanto Tony oyó eso, se le iluminaron los ojos. Asintió sin dudarlo. Convertirme en vecino de Blake, eso no era solo una buena idea, era una idea increíble. Para Tony, Blake no era solo un aliado, era un amigo sumamente valioso. Tras reflexionar detenidamente sobre ello, ¿cuántas personas en el mundo podrían igualar la influencia, el poder y los logros de Blake a una edad tan temprana? Blake no era simplemente un individuo especial misterioso, era evidente que también poseía una riqueza inimaginable, algo a lo que simplemente no le importaba. Pero Tony entendía cómo funcionaba el mundo. A veces, el dinero en sí mismo puede ser un superpoder. El superpoder del dinero, dijo Tony con una sonrisa. Blake soltó una risita. ¿Comillas el superpoder del dinero? G. Tony le entregó los asuntos corporativos restantes a Pepper Potts y acompañó personalmente a Blake hasta la planta baja. Mientras caminaban, Tony lanzó de repente una pregunta en tono de burla. Por cierto, Blake, antes mencionaste a alguien llamada Vanessa. Es tu profesora, ¿verdad? Entonces, ¿está buena? ¿Tiene buen cuerpo? La imagen de Vanessa apareció inmediatamente en la mente de Blake, una profesora de biología estricta y con sobrepeso que parecía una monja vieja y antipática, de más de 45 años.
Black esbozó una sonrisa traviesa y respondió con suavidad. Sí, es nuestra profesora de biología. Su cuerpo es atractivo. Su rostro es, bueno, digamos que es único e inolvidable. Lo organizaré para que puedas conocerla algún día. Una cena romántica, a la luz de las velas. Comillas o Blake, de verdad eres mi hermano. Tony inmediatamente se dejó llevar por fantasías descabelladas sobre la profesora de biología Vanessa. Escuela de Ciencia y Tecnología de Midtown. Cuando Black entró en el aula abarrotada, vio el caos en su estado más puro. Algunos estudiantes estudiaban con seriedad, otros estaban absortos en sus teléfonos, algunos charlaban en voz alta, y en un rincón del aula, una pareja se besaba apasionadamente. Black entró con calma, con expresión neutra. Sinceramente, no me sorprendió, así era la cultura de los institutos estadounidenses. Los adolescentes en su etapa rebelde prácticamente carecían de disciplina. Incluso durante la clase, los alumnos entraban y salían sin pedir permiso ni disculparse. Como era de esperar, Black respetó las costumbres locales. Cuando estés en Roma. En el momento en que Black reapareció tras su larga ausencia, Peter Parker, también conocido como el pequeño hombre araña, lo saludó con entusiasmo, indicándole a Black que tomara el asiento vacío a su lado. Black miró a Peter con una expresión de puro desdén, luego se dio la vuelta y se dirigió directamente a la última fila. Ese simple gesto perturbó de inmediato al grupo de estudiantes blancos que ocupaban esos asientos. Un estudiante asiático transferido que ni siquiera llevaba mucho tiempo aquí, faltando a clase tan a menudo, peor que ellos. La última fila estaba ocupada por adolescentes sacados directamente de una película estadounidense, altos, musculosos y con la complexión de culturistas aficionados. Estudiantes. Black no pudo evitar sentirse confundido. ¿Era una escuela secundaria o un campo de entrenamiento de MMA? Por suerte, el propio Black venía equipado con artes marciales. El acoso escolar no era precisamente una preocupación. Cuando Black se acercó, uno de los estudiantes, Flash Thompson, recién coronado como el rey de la clase, le lanzó una mirada hostil y le levantó el dedo corazón. Flash levantó la pierna con indiferencia y la apoyó en la silla vacía que tenía al lado, ignorando por completo al joven profesor que estaba de pie al frente del aula. Sus amigos hicieron lo mismo. En un abrir y cerrar de ojos, todos los asientos vacíos de la última fila habían sido ocupados por pies. Flash sonrió, ladeó la cabeza y se burló de él abiertamente. Vuelve a las primeras filas, mono amarillo. Este lugar no es para gente como tú. En el instante en que Flash pronunció el insulto racista, el aula, hasta entonces bulliciosa, quedó sumida en un silencio sepulcral. Incluso la pareja que se estaba besando dejó de hacerlo. Las dos chicas más populares de la clase, Gwen y Mary Jane, volvieron la cabeza hacia Blake. Gwen, que ya había presenciado personalmente la fuerza de Blake, solo pudo suspirar para sus adentros. Alguien estaba a punto de tener un día muy malo. El propio Blake parecía ligeramente molesto. No le gustaba hacer daño a los niños. Pero si no hacía algo ahora, estos adolescentes blancos problemáticos solo empeorarían las cosas. En ese momento, Peter Parker se puso de pie. Al ver cómo acosaban a su amigo íntimo, Peter no pudo quedarse callado, a pesar de saber que probablemente le pegarían por ello. Señalando a Flash, Peter habló en voz alta. Comillas Flash, tienes que disculparte con Blake por tu comportamiento. La expresión de Flash se transformó en furia mientras se preparaba para amenazar a Peter. Pero Blake no le dio la oportunidad. Con pasos tranquilos, avanzó, extendió la mano y agarró a Flash por el hombro con la misma facilidad con la que se levanta a un pollito. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Blake hizo girar a Flash y lo arrastró hacia la ventana. Abrió la ventana, una que no tenía barrotes de seguridad, y sin dudarlo. Flash Thompson fue expulsado. Su cuerpo se estrelló contra el aire, cayendo desde el segundo piso. Blake habló entonces con frialdad, su voz tranquila pero inequívocamente clara. A partir de hoy, cualquiera que ponga los pies sobre una silla, será arrojado por la ventana. No estoy bromeando. Tras decir eso, Blake se sentó tranquilamente en el asiento de Flash, como si nada hubiera pasado. Transcurrieron varios segundos antes de que toda la clase asimilara lo que acababan de ver. Comillas santo cielo, Flash se cayó. Comillas está muerto. Este es el segundo piso, ¿verdad? No debería estar muerto. Todas las miradas se dirigieron rápidamente hacia la ventana. En el exterior, se podía ver a Flash Thompson tambaleándose mientras intentaba ponerse de pie.
Los estudiantes dejaron escapar un suspiro colectivo de alivio. Entonces volvieron a mirar a Blake, esta vez con puro miedo. Este tipo, va en serio, realmente prefiere resolver las cosas por la vía violenta, pensó Gwen Stacy en silencio mientras observaba a Blake sentado tranquilamente al fondo del aula. En el despacho del director, Blake se quedó de pie frente al anciano sentado detrás del escritorio. Con expresión seria, pronunció una declaración breve y directa. Para evitar que los acosadores opriman a otros estudiantes, déjenme ser el que dirija esta escuela. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.